empezar a revisar ahí de manera, voy a empezar así más o menos a dar la retro de lo que vi, de los trabajos. Hay muy buenos trabajos. En esta ocasión, sí hubo muchos 90s y 100s, los felicito. A la situación de a lo mejor andaban descanchados en las primeras actividades o no sabían todavía el cómo hacerlos, pero ahorita no, les digo, los vi muy ávidos, y mucha gente, le digo, muchos 90, 95, 100, los 100, algunos fueron por el APA, que se equivocaron todavía con el APA, esa cuestión del APA de poner los apellidos, acuérdense que son los apellidos, la primera letra inicial, luego se pone entre paréntesis el año, luego el título del libro en cursivas, ¿sí? Y luego ya después la editorial y el país. Y se acabó. Si es electrónica, es de otra manera, ¿sí? Se pone fuente tomada de, fuentes bibliográficas, se dice tomada de, o se dice sin fines de lucro, con fines educativos, no lo sé, ya dependiendo, y y luego facilita la liga, ¿no? El día, tomada de, en tal día, si es en inglés se pone retrieved, y bueno, pero sí están equivocando todavía en el APA, la conclusión anteriormente no ponían conclusión, ahorita ya están poniendo conclusión para los 20 puntos, acuérdense que eso ya es la habilidad argumentativa, y eso nos da una habilidad del análisis crítico, ¿ok? Del pensamiento crítico, de que son más argumentativos, por eso siempre les pido que si el APA, que si el autor, que si en la aportación, ahorita hacemos unas cuestiones ahí sobre lo que viene lo que más me tocó, ¿no? Que vi yo en esta sesión de los foros. Pero bueno, vamos entonces a revisar, vamos a revisar acá la plataforma. Es que ahorita vengo de la otra, tengo una de 7 a 8 y con ustedes de 8 a 9, de las sesiones. Entonces por eso ahorita se cerró todo, y luego ya doy clic con ustedes, entro a la sesión con Meet, con el Google Meet, y luego ya. Aquí entramos a la materia. Okay, aquí entramos a la materia, y aquí podemos ver, en este caso, ya podemos ver, bueno, comentaba que en lo que era el foro, bueno, vamos a ver primero. Esta tabla con doble contenido ya la habíamos visto, ¿sí? Aquí en el foro, una situación que pasó, ¿sí? Es que ustedes iban a poner, haz de cuenta que ustedes nada más iban a llenar, buscar el libro siempre va a ser la base de ustedes, el libro es el de Sampieri, no de Sampieri y Baptista, ¿sí? El de metodología, y aquí en este caso, o sea, haz de cuenta que ustedes iban a decir, mi tipo de investigación es tal, mi investigación es esta, para empezarle a darle un tinte ya de investigación, porque lo que ustedes van a hacer al final es que van a entregar un proyecto, ¿sí? De hecho, pues se llama proyecto, ¿sí? Y en ese proyecto que ustedes entregan, que vale el 30%, ¿sí? Hagan cuenta que el examen parcial el 30%, el proyecto el otro 30%, y las actividades el 40%, ya es 100%, ¿ok? Entonces es bien importante porque, pues, básicamente, pues el porcentaje está alto, ¿no? Tienen que salir bien evaluados en el examen y entregar el proyecto. Y también tiene que ver la cuestión de las actividades. Las actividades, una cuestión importante es que anteriormente, o debido a que anteriormente a los foros casi no se conectaban, ¿sí? Ya se empezaron a tomar en cuenta y con evaluación. Entonces, un foro vale lo mismo que una actividad. Entonces, por eso no pueden menospreciar o dedicarle mayor o menor tiempo a un foro, ¿sí? Porque vale lo mismo que el foro, que la actividad. Entra dentro de los puntos que van a tener ustedes, de los 40 puntos de las actividades. Y en las actividades también tienen que salir bien, porque pues un 40% es casi la mitad de la calificación, ¿sí? Entonces, en este caso, pues es bien importante, por eso lo explico, y siempre a la hora de explicarlos me gusta que quede bien entendido, ¿no? Bueno, aquí en este caso, en el foro, a lo que comentaba, es de que aquí, por ejemplo, el propósito de esta, iban a poner investigación, estudio, proyecto, etcétera.
y iban a tomar uno de estos, o de escribir, o explorar, o informar, o investigar, o indicar. Y luego las variables, acuérdense que las variables tienen dos tipos de variables, las variables independientes, que son las X, ¿sí? Y la variable dependiente, que es la Y. Entonces, las variables independientes, que son las X, en un diagrama de causa-efecto, X causa Y, ¿sí? Es por decir, si yo digo calidad de vida es mi Y. ¿Qué es lo que me da calidad de vida? Ah, pues buen sueldo, salud, sistema de gobierno, que tener casa, tener vivienda, tener trabajo, tener salud, bla, bla, bla. Ah, todas son X. Puede ser de X1 hasta el X15, ¿sí? Y la Y se va a llamar calidad de vida y es el concepto de todo. Entonces, aquí ustedes tenían que poner las variables o conceptos, ¿sí? Y luego ya después ir llenando. El propósito de ahora sí, estudio, experimento, es para probar una teoría, un modelo, una hipótesis, un supuesto, que y así. Entonces, aquí haz de cuenta que ustedes les iban poniendo palabras en su investigación, palabras en su boca para que ustedes explicaran qué es la investigación. Y a la hora de que la leyeran, entendieran y les cayera el 20 de lo que iban a hacer. Por eso dice acá después, si es correlacional, o sea que hay relación entre las variables, simplemente las variables son y se dicen tales, ¿sí? Y la variable Y es esta y se define tal y hay un concepto y si impactan, no impactan y ya. Tu trabajo es revisar qué tanto impacto trae y cómo se construye el modelo. Eso ya es otra historia, lo van a ir viendo más adelante en los temas, ¿sí? Y luego ya después un ejemplo y era así. Y luego ya posterior a esto, ok, hacer un objetivo y preguntas que tiene que ver con los objetivos específicos, los particulares y la pregunta de investigación. Dense cuenta que hasta ahorita todo esto estamos hablando de los mismos conceptos, los mismos conceptos, las mismas variables, pregunta de investigación, título del tema, qué es lo que originó el proyecto, ¿sí? Cuáles son las hipótesis, cuáles son las variables, todo lo que hemos estado viendo es muy repetitivo, más sin embargo, conforme vamos leyendo más el libro, vamos entendiéndole más qué es lo que vamos a desarrollar o qué es lo que vamos a hacer. Por eso, cuando estaban haciendo o lo hacían así con esa métrica que les digo, esa metodología, pues ya lo tenían hecho y luego el ejemplo es que voy a tener algo así. ¿Ya? Y así te dice, el presente estudio tiene como objetivo central explorar el ámbito laboral mexicano de un modelo, aquí está. El propósito de ¿sí? Estudio es explorar, del modelo de no sé qué. ¿Ya? Entonces aquí ya está contestado el ejemplo, entonces ustedes iban a hacer algo así, pero obvio, con la investigación que ustedes están elaborando, con donde están sumergidos en su realidad, en sus proyectos, los que traen los proyectos de salud, los que traen los proyectos de mejora de clientes, de satisfacción al usuario, de apatía, el otro compañero que trae un muy buen proyecto también, ¿sí? De explicar el viva y vea de la relación de comercio que trae, y luego la otra de las instituciones educativas, y todos los proyectos los he estado leyendo y sé de qué se tratan, entonces por tanto, pues sé de dónde están fuertes y qué es lo que le está faltando en este caso. Por eso, conforme van avanzando, van haciendo diferentes tipos de actividades, ¿sí? Entonces, así era el de objetivos y preguntas, que decía objetivos particulares específicos, pregunta de investigación, ¿sí? La inmersión a la investigación. Aquí decir que si era maquinaria, que si era el conjunto institución, educación, padre de familia, que si es la cuestión laboral, si es la cuestión familiar, procedimental, médica, etcétera, los proyectos que traen ustedes, ¿no? Entonces, luego después decía aquí relacionar las variables, o sea, lo que decía ahorita de las variables X con respecto a la Y, aquí ya iban desarrolladas. Y después decía anotar sobre las líneas la explicación del proyecto, o sea, hay algo que están haciendo ustedes y que eso da relación de que se genere un proyecto de investigación. Por eso dice aquí, hay una variable independiente, que es la causa, que es lo que yo decía,
¿sí? Sí, que es la causa-efecto. Entonces, en este caso, las variables independientes son las causas, ¿sí? Y la variable dependiente es el efecto, la relación de las X y las Y, ¿sí? Donde ustedes las van a poner. Por ejemplo, si hablamos de un clima laboral, porque salieron mal evaluados en la encuesta 360 grados, 2 empleados, pues tienes que ver por qué tanta rotación de personal, tanto desagrado, no hay premios, no hay bonificaciones, ¿sí? Están estresados, les cargan mucho la mano con la producción o con los indicativos ahí, con los KPIs, con los indicadores de ventas, que vendan tanto y que lo hagan hasta como dé lugar, y si no hay una penalización o los liquidan, y etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que está explicando, ¿no? Que ustedes le van a estar dando esa confección a la investigación a partir de lo que vayan desarrollando, ¿sí? Y vean el libro de metodología. No hay mejor libro que el de Sampieri, porque te lo dice de 3, 4 formas diferentes y te da 7 u 8 ejemplos. Entonces, que queda mejor entendido. Desde hace mucho tiempo, ya se tendrán alrededor de unos 15 años, a este señor de Sampieri, cuando nosotros no sabemos o andamos perdidos con investigación, no le entendemos, nos tiramos un clavado, ¿sí? En su momento un servidor también. Y entonces, para eso nos ayuda. Por eso es el libro más. Hay de Tamayo, hay otro libro de un investigador muy bueno también de NONAM, pero aquí cuando ves a Sampieri y le empiezas a entender y a leer y a ver, y empiezas a aterrizarlo a tu realidad, que es tu proyecto, pues básicamente les va mejor, ¿no? Entonces, aquí ya están las consecuencias y luego cuáles son, en este caso es un diagrama causa-efecto, qué genera y con qué está relacionado, ¿no? Entonces, ahí era el foro se pueden dar cuenta que son 3 aportaciones. La primera es la más importante porque es donde llenan todo esto, y las otras 2 le van a contestar a sus compañeros. En este foro, en la cuestión de las aportaciones, es bien importante que pongan, decía en el instructivo, que debe ser no menor a 10 renglones. Entonces tienen que ser 10 renglones. Punto 1. Punto 2. Tienen que citar tal autor, tal investigador, tal trabajo, tal estudio, hizo esto. González en 2015, y se entrecomilla, ¿sí? Y se cita. Ya al final se facilita la referencia en APA. Entonces, necesitan estar haciéndolo así, ¿sí? Así aseguran que en las 2 aportaciones van a sacar 100. ¿Sí? Y entonces ya, como es dividido entre 3, pues van a tener 2 100 y a lo mejor un 90 o un 80 u otro 100, y ya aseguran bien su calificación muy buena para la aportación de los foros, ¿ok? E inclusive pueden checar que también llevan, en este caso, retroalimentación elaborada, tiene que tener frases, tiene que tener renglones de contenido, ¿sí? Y tiene que decir cosas relevantes a lo que ella investigó o que tú estás haciendo y que le das como ejemplo a ella, o consejo, o etcétera, ¿sí? No se vale, como dice ahí, estoy de acuerdo contigo y qué bueno que haces eso no sirve. De hecho, aquí está prohibido comentar frases como de acuerdo, tienes razón, excelente comentario, etcétera. Eso les pega más, porque a la hora que ponen eso o ponen algo de 2 renglones, gracias compañera, ¿sí? Ya contestaste a ella por ser cortés, pero como tienes 2 renglones, pues se pone un 0 o un 1, y entonces ya tenías un 100, pues haz de cuenta que ya tienes un 1 y ahora se va a dividir entre eso. Entonces, aquí lo ideal es que nada más tengan 3 aportaciones, la inicial donde hicieron el documento, y las 2 posteriores de sus compañeros. Si te agarras haciendo 5 o 6, esperando sacar mejor puntuación, el asunto es que a lo mejor no la obtengas, y entonces le estás quitando puntos a los que ya tienes buenos. Entonces, tienen que revisar eso, ¿ok? Y la otra es, tienen que tomarse su tiempo. Ustedes mejor que nadie saben, y ahorita van en el tercer semestre, tienen hasta más experiencia con la agenda y con los tiempos que un servidor, pero en este caso, la dejan para el último día, cuando ya se va a vencer, y entonces ¿a quién le vas a retroalimentar? Entonces, como no hay a quien retroalimentarle, pues nada más te vas a quedar con tu solamente aportación inicial, y entonces, pues va a dividir entre 3, que les va a quedar, ¿sí? Entonces, necesitan subir 2, 3 días antes, y entonces ahora sí, hacer la aportación, retroalimentaría,
Como quiera aquí, estamos trabajando con actividades quincenales, ¿no? Entonces, tienen que empezar a manejar la agenda, estar manejando los tiempos en la agenda. Yo sé que es complicado, que están casados, tienen familia, trabajan y demás, pero sí se los tengo que decir porque el asunto es que luego se entregan el mero día, ahí es donde se va mal la tarea, pierden puntos por una cuestión, se les olvida poner retroalimentación, me ha tocado, y les tienes que quitar 2 puntos, ¿sí? Y ya te tuviste un 8 en lo que estuviste trabajando toda la semana, ¿sí? Entonces es importante, y ahorita más que nada, porque ahorita estamos en la fase de entregar foros y actividades, y le estamos dando 15 días. Ustedes pueden haber visto que en ciclos pasados era una actividad semanal, y cada 15 días un foro. O sea, ustedes tenían que hacer 6 tareas en el mes. Ahorita estamos dejando lo que es un foro y una actividad, y son cada 15 días, ¿sí? Entonces, en este caso, tienen que administrarse mejor el tiempo en la agenda para que les vaya mejor, ¿sí? Y acuérdense que cuando ustedes firmaron la inscripción, hicieron un compromiso que se iban a conectar 2 horas, ¿sí? Yo sé que se conectan, con que se conecten ustedes 1 hora diaria y le avancen a sus tareas de lo que tienen que hacer, con eso la tienen hecha, porque si ustedes trabajan 1 hora diaria, ¿sí? Llámense a 2 materias que tengan, o 1 hora y media, media hora a cada materia, ¿sí? Ustedes ya al final de la semana, de lunes a viernes, ¿sí? Ya traen trabajadas 3 horas, ¿sí? Trabajan 2 horas el fin de semana, y entonces ustedes ya están entregando sus trabajos bien, completos, a la perfección, ¿sí? Y si ustedes en la semana no trabajan, porque yo sé que se les carga la chamba, que etcétera y demás, cosas que puedan salir, pues luego después del fin de semana le comes tiempo y adicional le tienes que dedicar 6, 8 horas para hacer una actividad, ¿sí? O las 3 actividades que tengas pendientes que entregar, porque llevan 3 materias. Entonces, tengan cuidado con eso, sí, tengan cuidado con eso, y vayan aplicándose un poquito con la agenda. Como les digo, yo los vi medio descanchados al principio porque no sabían que las rúbricas, que cómo se entregaba, pero ya están tomando partida de esto. Ya como en la tercera, cuarta entrega que siga, ya no van a tener problemas de nada y van a entregar muchos trabajos muy bien, les va a ir muy bien y van a entregar muy completo todo, ¿sí? El APA, chequenlo porque casi un 50% no sabe citar en APA, es bien importante. Ustedes al final de las clases tienen que entregar una tesina, ¿sí? Entonces esto que están haciendo ya les abre las puertas es un parteaguas, o les abre las puertas a ustedes para que ya tengan avanzada la tesina, y entonces cuando ya hace la tesina ya traen un 40 o un 50% de trabajo, más otros puntos o rubros de otras materias que lleven, llegan con un 70% y se les hace menos complicado entregar un proyecto final que es para una disertación de tesina, y ya que con eso acrediten ustedes su grado de su posgrado, vaya, su grado de maestría, sí, que es su posgrado. Entonces, en este caso es bien importante eso, ¿ya? Y le comento que hay gente que va empezando, sí, ahí pues tienen que aclimatarse y empezar a trabajar, sí, contra viento y marea, pero también hay gente que ya ha repetido o que ha llevado la materia esta ambas veces, sí. Entonces, en este caso, pues traten de que le entiendan, de que le saquen el mayor provecho y que no cometan los errores que en las materias pasadas. Bueno, en esta actividad de acá se pidieron dos actividades, porque en este capítulo 2 vienen cosas muy importantes en cuanto a investigar. De hecho, si se pueden dar cuenta, estos 10 puntos es un solo capítulo. Estos 10 puntos que están aquí son los rubros de su capítulo, de su primer capítulo de su tesis. En este caso, el título va en 20 palabras, la introducción de lo que estás hablando, delimitar el problema de investigación. Delimitar es decir hasta dónde, qué acotado, porque yo voy a hablar, vamos a suponer que van a hablar de las personas desempleadas, pues vas a decir de una zona específica, o solamente Nuevo León, o solamente Monterrey, pero no vas a decir los de México y los de todo el mundo, porque no cabríamos nunca, ¿sí? Son contextos muy diferentes. Entonces, delimitar el problema es eso. Planteamiento del problema de investigación es donde, ¿qué hago yo para decir que es un problema? ¿Qué preguntas de investigación hago? Ya vieron el capítulo 1 que hay metodología mixta y cuantitativa y cualitativa. Pues yo me hice preguntas para llegar a eso. Entonces, ¿qué es el planteamiento del problema? Las preguntas del problema, pero estamos hablando de cuestión científica, ¿sí?
Porque muchas veces ponemos problemas de investigación o preguntas de investigación y lo aterrizamos no lo aterrizamos al problema que estamos investigando, sino a nuestra área laboral. Como me decía un compañero, oiga maestro, es que un problema de investigación es que no venda, porque si no vendo me corren. Sí, entendido, totalmente de acuerdo. Pero científicamente tú tienes que decir, voy a promover un mecanismo, voy a incentivar, voy a innovar, voy a implementar, voy a desarrollar. Entonces, si tú haces eso, o implementar una mejora, hacer una motivación o hacer un análisis de casos con tus vendedores y ver qué van a modificar y ver lo que dijimos ahorita del clima laboral, el ambiente laboral, pues ya entonces ahí sí es una pregunta de investigación científica. Pero si tú me pones, no, pues voy a vender, aumentar un 30% porque si no me liquidan, porque me subieron la cuota de venta, pues eso no es una pregunta de investigación, ¿sí? Entonces, tienen que tener esa capacidad, como digo ahorita, del pensamiento crítico, de la capacidad de argumentación. En el 5 dice justificación de la investigación. Ahí tienes que justificar por qué es tu investigación. Hay muchos alumnos aquí del área de salud y del área médica y de educación que tienen muy bien justificada la investigación, porque hay un rezago académico, porque el alumno tiene deficiencia de atención a la hora de aprender, ¿sí? Déficit de atención, porque otros pues, están hablando de cuestiones psicológicas también, de personas que tienen bipolaridad y cosas por el estilo. Están hablando de gente que tiene COVID y cómo se sienten los familiares del paciente. O sea, todo eso está justificado, ¿ya? Objetivos de investigación. Objetivos es qué queremos encontrar, ¿sí? Directamente. Entonces, por eso se llaman específicos. Y los particulares son los que nos vamos a encontrar a la hora de que buscamos los objetivos, ¿sí? También podemos estar encontrando otros objetivos que también cumplimos, indirectos, y son particulares, ¿ok? Entonces, así sucede este tipo de investigación. Y en el marco teórico hablamos de que ahí tal vez todavía no le entendieron el marco teórico, pero la cuestión de los autores, las teorías, los documentos, la cuestión de los autores, la teoría, los documentos les sirven bastante. Los documentos son documentos que puedan citar, ¿sí? Puede ser Gaceta Médica, los del área de médica, pueden ser papers o publicaciones de investigaciones científicas. Hay repositorios inclusive donde pueden revisar esos documentos, ¿sí? Teorías, porque están hablando de que van a hacer un supuesto, una hipótesis que viene más abajo, están comprobando ciertas teorías, ¿sí? Y están argumentando en base a errores. O sea, ustedes, autores, ustedes van a tomar en cuenta a ciertos autores que son los gurús especialistas de esa área, y entonces que ya investigaron, que ya encontraron avances, y ustedes los van a, sí, pues básicamente a compilar, ¿sí? A tomar esos definiciones de ellos como suyas, por eso les van a argumentar, ¿sí? En la otra, donde viene viabilidad de la investigación, la viabilidad, estamos hablando nosotros de qué tan factible es el hacer la investigación, qué tanto servirá, qué tanto la podemos hacer nosotros, porque a veces no puedes ir al lugar de la batalla. Ya, por ejemplo, la gente que está haciendo las investigaciones de COVID es porque están trabajando ahí en el hospital universitario, los alumnos, ¿sí? Porque pertenecen a esa área de salud, o la cuestión allá de la otra persona que está haciendo la cuestión psicológica, el análisis, ¿sí? Pues también es porque tiene ese acceso y tiene casos con pacientes y tiene mejoras y ha tenido avances y le sabe, por eso quiere investigar eso. Entonces, eso es lo que nos dice la factibilidad del proyecto, que sea viable, ¿sí? Vamos a suponer, yo quiero hablar de terrorismo, pues, ¿dónde voy a encontrar a gente, ¿sí? Para empezar a validar esas variables? Pues no las voy a encontrar, ¿sí? O si quiero hablar, no sé, de cuestiones de la UNESCO, de la ONU, pues hay muchos documentos, pero si quiero entrevistar o revisar resultados, pues es inviable. Entonces, aquí por eso les decía yo, ustedes van a tener su primer parcial, y a partir de ahí ya las 5 tienen 5 quincenas, que básicamente estamos hablando de mes y medio, ¿sí? Que estamos hablando sí, un mes y medio, y ustedes en ese periodo van a terminar su proyecto, y entonces ya le vamos a poner como fases.
y vamos a ir aterrizando todos estos conceptos y lo que vayamos a estar viendo en el libro para que vean cómo se va desarrollando el procedimiento y que ya tengan un proyecto final cuando terminemos el curso, ¿no? La hipótesis son los supuestos, son las preguntas que yo me hago para llegar a resultados, ¿sí? Hay dos maneras de hacer hipótesis. La primera es medir los resultados desde ahorita, teniendo el conocimiento de la información, o sea, construida. Yo tengo una hipótesis construida, y en base a ciertos autores puedo decir X, Y, Z cosas. Y hay otra que esa hipótesis yo la voy a ir construyendo a lo largo del proceso. O sea, hay otra que conforme van dando información la gente, voy encontrando, por eso pasó esto, por eso pasó lo otro, etcétera, por eso estoy bullying, etcétera. Entonces, ahí a veces hay unas que te dicen, ciertos estudios no tienen hipótesis, se llaman supuestos. El supuesto y la hipótesis es lo mismo, solo va a cambiar de nombre, ¿ya? Como lo veíamos en el capítulo 1 con el método cuantitativo que se llama variable independiente, ¿sí? Y variable dependiente. Y en el método cualitativo se llaman categorías, pero absolutamente son lo mismo, ¿sí? Entonces, las variables categóricas, ¿verdad? Entonces, en este caso, es interesante que ahorita ya le empiecen a tener inmersión en el problema, en el proyecto, en lo que van a investigar, para que le vayan entendiendo más a lo que vayamos viendo de las tareas y con la clase, ¿ya? Entonces, a partir de ahí era eso, y el 10 era la propuesta metodológica. La propuesta metodológica era poner si era tu estudio explicativo, descriptivo, correlacional causal, ¿sí? Era analítico, era de prueba y error, etcétera. Entonces, ahí esa era la propuesta en base a lo que tengas. A lo mejor es explicar un modelo, a lo mejor el modelo completo, a lo mejor explicar las variables, a lo mejor es describir el fenómeno, ¿sí? Y a lo mejor es que tú haces un análisis como ahorita, causa-efecto, y es correlacional causal, ¿sí? Entonces, ahí la propuesta metodológica, eso era, y ustedes lo iban a explicar en el PowerPoint. Obviamente todo esto va en base a la expertise que traen y a empezar a leer el libro para hacer los slides, ¿ya? En el ensayo, ya, ahí con eso terminábamos en el PowerPoint. En el ensayo, ustedes lo que tenían que hacer era, ¿qué etapas comprende el desarrollo de la perspectiva teórica? O sea, lo que hay de información, de autores, de investigaciones, de científicos, lo ven mal, está muy atacado, o al revés, ¿sí? Es un concepto nuevo que no se conoce, ¿sí? Está habiendo nuevas leyes que le estén aplicando, como el moving o cosas así por el estilo, o son tendencias de los procesos. En la que seguía era qué método podemos seguir para organizar y construir el marco teórico. Esos le entendieron 4 o 5 de los 20 y algo que entregaron tareas. Entonces, construir el marco teórico, ustedes tienen que decir en la teoría, ¿sí? Vamos a suponer, nosotros hablamos de la enseñanza-aprendizaje por competencias. Para que haya una enseñanza-aprendizaje por competencias, tiene que cumplir con 4, ¿no? Integrantes, y es conocimientos, habilidades, actitudes y valores, ¿sí? Y entonces, ahorita ya van a cambiar porque por la contingencia ya van a ser normas digitales, competencias digitales, pero lo que teníamos con Tobón y Pimento de la SEP en la RIEMS era eso, conocimientos, habilidades, actitudes y valores, y todas las integraban y las demostraban y ya tenían la persona en la competencia, ¿no? Entonces, en este caso, cuando nosotros hablamos así, pues decíamos, ok, ¿quién habla del modelo por competencias? No, que Tobón, que Pimento, que McDonald's en Estados Unidos, que otra persona allá en Francia, ¿sí? Y no, los orígenes son en Finlandia, ¿sí? Con las escuelas que se llaman Hyper Island, ¿sí? Que son escuelas que van ahí, hacen trabajos y ya con eso les acreditan la experiencia, ¿sí? Son de prácticas, como los CONALEP, técnicas, ¿sí? Pero allá, al estilo europeo, ¿sí? El Erasmus Mundus, y andan en 2 o 3 escuelas a lo largo del continente. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí yo? Bueno, pues voy a poner a citar autores, voy a citar el orden cronológico, voy a citar la cuestión del contenido, qué me dicen ellos, voy a revisar que en el marco teórico hay años, edades, autores, ¿sí? Y luego si hay aprendizaje significativo o colaborativo,
o está Vygotsky, o no sé, ya revisaré. Entonces, eso es construir el marco teórico, ¿sí? A los que lo sepan ahí la cuestión de educación, pues, sí, que si es conductual, que si es de Piaget, que si es, ¿qué te motivó? ¿Sí? O cuando hablamos de estrés, ¿sí? A partir de qué teorías, con qué autores, con qué test. Entonces, el marco teórico. Entonces, organizar y construir el marco teórico es haber leído detenidamente toda la bibliografía, todos los libros que tienen ahí. Esos son los que te hacen que tengas el orden para organizar y construir tu marco teórico de tu investigación, de la investigación que ustedes traen, ¿sí? Y tienen que citar autores, estudios, investigaciones y demás, ¿sí? Y en el número 3 dice, elaborarás la generalización empírica de tu documento. Ahí es cómo te dio a ti, en otras palabras, Dios entender qué hicieras. Eso es el empírico, el que tú lo haces por tus medios al alcance con lo que tú tienes. Porque todos queremos tener el Scopus o Web of Science o una base de datos, pero nos cuesta. No tenemos acceso pues a los repositorios, a bases de datos de la UNAM, del INEGI, de la UNL, etcétera. Entonces, eso era lo que iban a poner en el ensayo, ¿sí? Casi la mayoría sí lo puso y explicó su tesis. O más bien dicho, perdón, su proyecto de tesis. Entonces, en este caso, ahora sí, ahí estaban las rúbricas, las dos, aquí piden conclusión. En estas las dos piden conclusión. Aquí dice introducción y conclusión, ¿sí? Perdón, en el PowerPoint y en el ensayo, aquí también dice que tienes que utilizar algún software, alguna metodología, pero también te dice que tienes que facilitar aquí está, ¿sí? Con secuencia lógica del proyecto, y también tienes que meter una conclusión. En las dos iban las conclusiones. Aquí está. Cumple elementos de la introducción y conclusión. Entonces, básicamente eso es lo que entregaron hace 4 días precisamente, y es lo que se les calificó. Explico y doy la retro para que quede entendido qué es lo que van a hacer. Ustedes ya se lo saben, porque pues ustedes obviamente lo elaboraron, ¿sí? Les facilité que es lo de los alcances, porque aquí viene explicado de una manera muy digerible, exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa. Ustedes tienen que decir cuál es el alcance a lo que están investigando, ¿sí? Aquí está el propósito de las investigaciones y aquí está el valor. Ustedes ya van a ser pragmáticos en su investigación, ¿sí? Entonces, en este caso así era. Seguimos con el foro. En el foro, en esta situación, vamos a ver aquí está. Okay. En el foro ustedes básicamente, ¿sí? Para que quede entendido, que este es el foro 2 y que básicamente lo tienen que entregar en 2 días más para que sepan cómo va. Haciéndole caso a la rúbrica, el caso a la rúbrica de aquí de ensayo, sí, perdóname, de reporte. Haciéndole caso a la rúbrica de reporte, se pueden dar cuenta que es una conclusión, que es el 20%, resultados de lo que investigan, o sea, hallazgos del ejercicio, que es el 40%, el procedimiento, ¿sí? Toda la cuestión organizada del proceso, etcétera, ¿sí? Es el otro 20%, aquí tenemos un 80%. Después el otro 10 es ortografía y redacción, ¿sí? 7 de bibliografía, ya no vale 5 el APA, ya vale 7, ¿ok? Y 3 en los datos generales, o sea, las portadas. Todavía me topé gente con portadas de otra materia, con el que no venía yo como maestro, etcétera. Entonces, los tengo que penalizar para que, pues básicamente así, ya la otra no cometan el error, ¿verdad? Pero sí, tengan cuidado con eso. Yo sé que por las prisas y por los formatos y que porque utilizamos cierta rúbrica o machote, ¿verdad? Cierta información, pero tengan cuidado, ¿ya? Porque están perdiendo puntos. Bueno, y aquí, ¿cómo se elabora el reporte? Se identifica el objetivo, se lee detenidamente y con atención las instrucciones, se investiga la información para resolver el ejercicio, se ejecutan las instrucciones, ¿sí? De lo que se solicita en la actividad, se describe lo realizado, especificando la información que emplearon, incluir la opinión personal, ¿sí? Resultados obtenidos, la teoría construida a partir de los autores consultados, y al último, cuando concluyen con una reflexión personal,
¿sí? Lo que aprendiste al realizar la actividad, apegado a la teoría que consulta, ¿sí? Consultada por los autores. ¿Qué es lo que van a hacer? Ese es el formato, eso es lo que tienen que hacer, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? En el foro, es en formato reporte, aquí está el instructivo, aquí nos dice planteamiento de 2 preguntas que pudiera tener tu proyecto de investigación, ¿sí? De tipo de al alcance, o sea, lo que vimos aquí de que correlacional, causal, exploratoria, explicativa, etcétera, estas 4, ¿sí? Que aquí están. Esas de ahí ustedes las van a explicar acá. Entonces, en el explora, ustedes van a decir 2 de su investigación. Oiga, maestro, es que mi investigación no es exploratoria, ¿sí? Por eso dice aquí, hipotéticamente hablando. ¿Qué significa? Vamos a utilizar la hipótesis, los supuestos, que para eso nos sirven. Y voy a hacer de cuenta que la hago exploratoria, aunque no es exploratoria, y propongo 2 hipótesis, ¿sí? O 2 alcances de la exploratoria. Oiga, maestro, es que el mío no es descriptivo, yo no estoy describiendo. Bueno, vamos a suponer que sí describes, ¿sí? Y explica 2. ¿Cómo sabemos? A lo mejor le pegamos a que yo estoy pensando que es correlacional, ¿sí? Y no es correlacional, es exploratorio, o viceversa. Entonces, aquí en este caso, por eso van a poner los 8, que son 2 ejemplos de cada uno, hipotéticamente hablando. Sabemos que el alcance es de cierto tipo y se comporta de tal manera, pero vamos a hacerlo así, por eso es un ejercicio, ¿sí? En la otra dice planteamiento de al menos 6 preguntas y su tipo según tu proyecto de investigación, ¿ok? O sea, en este caso estoy diciendo que hagan las 6 preguntas al menos, ¿ya? Hay gente que puso 15 preguntas, es imposible que contestemos 15 preguntas, yo no lo he visto en ninguna tesis que contesta 15 preguntas, a lo mejor contestan un cuestionario con 20 preguntas, pero preguntas de investigación son 2 o 3, y si tú las planteas al principio, tienes que ser congruente, y al final, dar la respuesta completa después de que hiciste la investigación. Entonces aquí no se metan en camisa de 11 barras, ¿sí? Aquí lo que pueden hacer es poner 3, tomar en cuenta cuáles son las más viables, más factibles, y nada más trabajar esas 3, ¿sí? O 2, dependiendo de lo que su trabajo les dé. Pero si ustedes quieren contestar 10 o 15, como bien un trabajo de un compañero, ¿sí? Sin dañar susceptibilidades, estamos aprendiendo, es una fase, pero lo explico para que los demás no cometan el error, ¿sí? Pues haces 15 preguntas, se te va a ir toda la vida en contestar las 15 preguntas. Muchas veces haces 3 y no las contestas completamente. Por eso cuando hay una disertación, los expertos te dicen a ver si en efecto contestaste todos. Entonces, vamos a poner 6. Yo sé que algunas, a lo mejor, como dicen vulgarmente, vamos a tirar por el monte, algunas no tienen nada que ver, pero de eso se trata, de que de esas 6 saquemos bien pulidas las 2 o 3 mejores que sí vayamos a utilizar. ¿Okay? En la de hipótesis, fíjense lo que comento, revisen ahí, hay otros libros que te dicen cómo hacer hipótesis, qué es lo que tiene que tener una hipótesis, cómo se cumple una hipótesis, si se rechaza la hipótesis nula, si se refuta la hipótesis, que eso es a lo que van a llegar al final, pero ya desde ahorita tienen que establecer 4 hipótesis. Tal vez, dependiendo del tipo de estudio, si sea correlacional, si sea descriptivo, explicativo o exploratorio, ya a partir de ahí tiene que ver con la hipótesis que estás elaborando. Por ejemplo, ¿cuál es el modelo? Pues si es modelo, es correlacional causal, ¿ya? ¿Cuáles son las causas? Pues también es correlacional, ¿sí? ¿Cuáles son los métodos? Pues es explicativo porque te lo va a explicar, ¿sí? Mencionar las formas que se utilizaron, no sé qué, es descriptivo porque lo estás describiendo el fenómeno. Entonces, eso es lo que tienen ustedes que contrastar y es lo que me interesa que tengan de habilidad como investigadores, ¿ok? Porque a fin de cuentas, la investigación es de ustedes. Ustedes la van a defender, ustedes la van a seguir trabajando, ustedes la van a presentar como tesis al final del curso, o sea, al final del ciclo, ¿verdad? Al final de todas las materias, la van a presentar como tesis. Aquí al final del curso como proyecto de investigación, pero al final de todo va a ser una tesis. Entonces, ustedes van a ser los que van a agarrar expertise, pero en qué tienen que tener esa argumentación de entenderle a lo que están explicando. Luego tenemos el diagrama de flujo de los 5 pasos. Aquí era ver el del libro y explicar la hipótesis del proyecto, o sea, cómo salió la hipótesis, la que tenga más fuerte, ¿sí? Y entonces hacerlo con los 5 pasos, orientada a la investigación, ¿sí?
que esté considerada, que sea conveniente, que sea relevante, ¿sí? Que si hay variables, cuáles son las variables del modelo, que si tenemos conceptualmente las variables de la hipótesis, ¿sí? Y la operacionalización. Cuando hablamos de la operacionalización, significa que yo pongo un concepto, tengo que decir qué significa, hago una tablita, así como les doble contenido de tarea que les he encargado, es una tabla. Entonces vamos a suponer, cáncer, concepto, pues es una enfermedad que no sé qué, bueno, es un concepto. Y luego, autores, ¿qué dicen los autores? No, pues los autores es tal y tal y tal. Luego, años, ¿en qué año se hizo eso? Porque se publicó y se hizo científico. No, pues en los tales años, en tal paper. Y luego, ¿cómo eso aplica en mi investigación? Pues van a hacer una tabla con 5 o 6 cuadritos y cada cuadrito va a traer una, ¿sí? O sea, va a ser una que es el concepto, otra que es el autor que lo dijo, o autores, porque hay hasta 20 autores por concepto. Luego, ¿qué documentos investigaron para encontrar ese concepto? ¿Qué paper? ¿Quién publicó? ¿Qué enfermedades? ¿Quiénes lo tenían? Etcétera. ¿Sí? Y luego al final, ¿cómo aplica en mi proyecto? Porque yo estoy hablando de eso, pero yo no soy médico, yo nada más estoy hablando de que, pues, el cáncer sí, el cáncer por fumar es X o Y, Z cuestiones. O que una persona que fuma, pues se va a morir pronto. No sé, si esa es mi hipótesis. ¿Ya? Entonces, así es como se establece. Por eso les digo, la operacionalización es hacer una tabla. Ahí San Pierre trae ejemplos. Después dice, explica 4 funciones de la hipótesis. Las funciones, como queremos que esté bien entendido todo y que tenga que ver con esto, ¿sí? Mi función es explicar, mi función es describir, mi función es sacar un modelo y correlaciones, o causa-efecto, o explicar. Entonces, a partir de ahí, por eso dice las funciones. No lo vas a decir tal cual, pero vas a demostrarlo, ¿no? Entonces, en este caso, como comentaba, aquí ya tienen las funciones, lo dice, no olvides incluir la conclusión, ¿sí? Y luego ya después de que lo hacen, 2 aportaciones a los compañeros. Ahorita en el foro, si lo abro, no sé cuántas haya vamos a revisar, vamos a ver cuántas hay de ustedes de aportaciones, pero tienen que tener ya aportaciones, porque si no tienen aportaciones, ¿sí? Si no tienen aportaciones, aquí está, ¿sí? Variable, concepto, autores, años. Aquí está lo que se pidió, ¿sí? ¿Okay? No, son 59 y no ha subido nadie, ¿ok? Bueno, esto no hay problema porque es la otra actividad, ya es en 2 semanas más, ¿sí? Esta, ahorita también le explicamos. Vamos a ver en la otra. Y ahorita explicamos esta rápido. Bueno, quedamos que era instructivo. A ver, James por 2. Ahorita damos la actividad esta. Nos sigue de manera rápida también. Me manda, está medio lento. Lo que pasa es que si lo actualizo, también el Meet me va a fallar. Ya esto ya lo explico en 5 minutos para tener ahí un breve preguntas y respuestas y ya cerrar. Vamos a esperar nada más a que no se tardó tanto aquí. Bueno, le voy a dar el F5 a ver si no me saca. Si me saca, me esperan en la sesión y ahorita me vuelvo a conectar. No. Vamos a abrir de nuevo. Ok, entramos.
Bueno, si quieren en lo que vuelve aquí la pantalla, pueden decir ahí si tienen alguna duda, si quieren. Yo ahorita aquí estoy revisando. Verónica Pérez no la dejaba entrar. Bueno, ok, si quieren, con confianza me dicen alguna duda, comentario, aclaración, en lo que entramos aquí a ver si ya se puso un poquito más. Los escucho. ¿Sí? Todo claro hasta ahorita, maestro. Ah, qué bueno, gracias. Gracias, muy bien. Sí, nada. Gracias. Sí, gracias ahí por la aportación, por el comentario. Oye, no, hombre, pues está tardando esto, quizá porque sea. Vamos, ya había entrado. Bueno, vamos a ver, se supone que ya está más rápido. Es que para ciertos lugares está lloviendo. Aquí yo no he tenido problemas. Inclusive ahorita transmití antes que con ustedes. Pero bueno, vamos ahorita ya a entrar. Te lo voy a abrir con lo que traigo acá Google. Tengo el otro, tengo el Chrome y tengo el Explorer. Entonces con Explorer pues va a ser un poquito menos. Bueno, ya pero entro más rápido. Vamos a ver si ya nos da acceso. Ok, ya entramos un poquito ahí más rápido, ahora sí. Ya se pudo. Vamos a ver ahorita aquí que no tenemos tanto problema para entrar, ya para ver esto último explicado nada más. Yo porque ya tienen 2 días para entregar. Y como tienen 2 días para entregar, pues básicamente sacarle el mejor provecho a lo que todavía les falta algún dato, alguna información. A ver. Entonces, como comentaba, vamos a revisar aquí. Ya dejé de compartirlo y te les vuelvo a compartir. ¿Sí? Ya quedó, modelos y enfoques de investigación, metodológicos. Tengo ahí unos mensajes pendientes, van a ser compañeros de ustedes que se tenían que conectar. Vamos a ver.
No ha entrado todavía, ok. Ya. Ok, no, pues se ralentizó la red, no sé si sea por la cuestión ahí también del tráfico de datos o habrá alguna ahí, o sea, por el aire también, llovió en algún lado, etcétera. Pero bueno, bueno, comentaba, en este caso, ya de manera ahí más concreta, en este caso, cuando hablábamos nosotros de la materia, faltaba lo de la cuestión de las hipótesis, el decir el qué función y el por qué, ¿sí? Y entonces ya nada más era que ustedes pusieran de ahí esa información en el ensayo, fuera la primera aportación y que los demás compañeros las aportaran, ¿sí? A partir de ahí ya tenían, pues en la primera aportación es el 40% y luego las otras dos aportaciones 30 y 30 respectivamente, y es la calificación entre 3. Ya les expliqué qué es lo mejor que deben de hacer y qué es lo que no. Y en la actividad que tienen ahí, ese es el foro que es este día 6, el domingo precisamente a las 23:55 se termina. Lo que sigue es el 13, que es lo que vieron ahí, que es prácticamente algo muy parecido al foro, pero ya poniendo ejemplos, 2 ejemplos del exploratorio, 2 del correlacional, ¿sí? 2 del explicativo, y así sucesivamente. Y luego después de donde hacen ustedes las hipótesis, 2 tipos de cierta hipótesis, 2 tipos de problema de investigación y demás, y hacer como una tabla donde está poniendo los resultados. Pero más que nada, lo importante es de que lo vayan viendo para que entre más lo decía un investigador, ¿no? ¿Cuánto conoces una persona que tiene 5 años de conocerlo? ¿Y cuánto conoces una persona que tiene 20 años de conocerlo? No, pues la que tiene 20. Entonces te dicen, entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues revisar más. No es lo mismo que revises 5 documentos que hablan de tu problema de investigación a que revises 20. Conoces más del problema. Entonces, te lo hacía metafóricamente para decirte, bueno, así como ya entendiste que entre más tiempo pase y conoces mejor una persona, ¿sí? O terminas por no conocerla, porque a veces pasa al revés. Bueno, pues aquí en este caso, entre más información tienes, pues es mejor para ti, ¿no? Entonces, en este caso, eso era lo interesante. Ya entramos a la página. Bueno, entonces, una cuestión. Me preguntaba en la clase pasada una compañera, oiga, maestro, es que ha mandado ligas. Yo les he mandado ligas de las sesiones. Si me la aceptan, entran aquí. Si no la aceptan, cuando quieren entrar, el sistema no las deja o tienen que entrar con el correo que tengan validado en la UCNL. Con el laboral no entran, los bloquean. Entonces, para evitar esos detalles, ustedes le dan clic aquí donde dice sesión 4, 4 de septiembre, que es hoy, y ya entraban a la sesión, ¿sí? A los que hagan caso también con el correo que se manda ahí en el Gmail institucional, pues también. Bueno, entonces, comentaba así de manera rápida ya para terminar, porque ya sé también que es viernes, que ustedes trabajan, ¿sí? En este caso, en la actividad 2, como comentábamos, son los 10 puntos, ¿sí? En formato de el PowerPoint, ¿sí? Que ya hicieron algunos, y en el ensayo, las 3 preguntas que es la columna vertebral de su investigación, ¿no? Inclusive marco teórico es la columna vertebral porque ahí tienes todos los autores, todos los conceptos, toda la información, ¿sí? Esa ya la entregaron ustedes hace 4 días, ¿sí? Ahora sí, en la cuestión de este foro 2, era el planteamiento de las preguntas, el tipo de alcance, ¿sí? El planteamiento de las 6 preguntas, ya les expliqué por qué. Yo les estoy argumentando el por qué se está pidiendo para que ustedes lo hagan. En la siguiente sesión se dan los resultados de lo que se obtuvo y ya les doy unos consejos de lo que estén equivocados o erróneos, que van siendo menos conforme van entregando actividades. En la actividad número 3, ¿sí? El instructivo nos pide que ustedes manejen ejemplos. Aquí lo voy a minimizar, ¿sí? En este instructivo prácticamente, ¿sí? Se pueden dar cuenta que ya les dice clasificación, concepto, tipos cuáles, definición del autor y ejemplos. Hipótesis de investigación. ¿Cuáles son los tipos de hipótesis de investigación? Pues son 4, ¿sí? 4 tipos de hipótesis de investigación. Así se clasifican. ¿Qué nos define tal autor? O Sampieri u otro autor.
y ejemplos, como son 4, ¿sí? Y son 2 ejemplos de cada una, 4 por 2, 8 ejemplos. Hipótesis nula, nada más hay un tipo de hipótesis nula, ¿sí? Y esa hipótesis nula, ¿quién la define? ¿Qué autor o autores? Y 2 ejemplos. Hipótesis alternativas que pudieran ser o no, nada más hay un solo tipo de clasificación, ¿sí? Y entonces, ¿qué autor lo dice? Y luego 2 ejemplos. En la siguiente, hipótesis estadísticas, hay varias, paramétricas, no paramétricas, ¿sí? De inferencia, estadística y demás. Entonces son 3, van a decir 2 ejemplos de cada una y son 6. En la otra nos dice, muestra una tabla de personalización de las variables de investigación de tu proyecto. Aquí ubíquense, si se pierden, revisan el libro, según la página que tiene el Acrobat Reader. Aquí en este caso es el 103 la página, acá es la 119, la 121, aquí es lo que les comentaba. Yo voy a hablar de una variable que se llama síndrome de Asperger, ok, aquí está. Concepto, el concepto significa que el Asperger es tal, hay tantos clasificaciones, bla, bla, estos autores en tales años, en los 80s, tal y tal, en el otro tal, y en el otro tal. Publicación o libro, hay un libro publicado, hay una investigación en la Gaceta Médica, en los repositorios, en papers, en la base de datos no sé, de tal empresa o tal base de datos de algunas fuentes o publicaron o no sé. Entonces la operacionalización es una tabla. Pueden ser 4 o 5 conceptos, como ustedes lo quieran explicar, pero aquí ustedes están argumentando que existe su concepto en la realidad, ¿sí? Que está formando una variable que ustedes le están poniendo nombre y apellido, ¿sí? Y que hay gente que anteriormente lo hizo, ¿sí? Que es la reseña bibliográfica o que le llaman el estado del arte, y en este caso publicaciones del libro donde dices, pues Web of Science, Scopus, Red Digital tal, en tal facultad, no sé. Establecer la relación de las hipótesis de tu proyecto con las preguntas de investigación. O sea, ustedes tienen preguntas de investigación, ¿qué tanto hace ruido y son congruentes con la hipótesis? Y lo mismo, la prueba de hipótesis que vas a hacer contra las preguntas de investigación que ya has planteado. ¿Sí? ¿Qué relación tiene la prueba de hipótesis? Una cosa es la hipótesis de tu proyecto, que son los supuestos, y otra cosa es la prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis cuando ya científicamente ya las tienes validadas o se utiliza algún instrumento, ¿ya? Y en la otra se llama facilitar el gráfico de la hipótesis, que es la relación causal, ¿sí? Está en la página 112, y esto era lo que les decía, es el diagrama causa-efecto. Aquí me voy a ir para que le entiendan algo, ¿sí? Diagrama causa-efecto, y uno que se llama Ichikawa, ¿sí? Ese lo hacen muy comúnmente los ingenieros. Esos ingenieros es el diagrama Ichikawa, que te dice que todo esto son las causas, y la cabeza del pescado, porque se llama diagrama de esqueleto de pescado, es básicamente el efecto, por eso se llama diagrama causa-efecto. Por aquí si me voy a gráficos, donde digo imágenes, aquí ya vienen unos ejemplos. Yo no estoy diciendo que hagan Ichikawa, ¿sí? Pero a lo que yo comento es que el modelo Ichikawa, esqueleto de pescado o 6M, porque todas son de inglés, ¿sí? Es machine, man, ¿sí? Aquí es microambiente, material, ¿sí? El método, ¿sí? Aquí measure de medidas, y aquí es el problema. Y entonces todo esto que está aquí son las cosas que originan esto, ¿ya? Ese es un diagrama de causa-efecto, ¿sí? Que se llama Ichikawa o esqueleto de pescado o 6M, ¿sí? Muy utilizado para empresas donde dicen, ¿cuál es el problema que tenemos porque no se esté produciendo bien? Pues que el departamento de pintado y el departamento de producción y el de control de calidad y que el turno de noche no trabaja y bla, bla, bla. Y aquí está, ¿sí? En este caso, un producto obsoleto es un efecto. Las causas que lo propician es esto, ¿ya? Lo estoy poniendo muy general para que quede entendido, ¿sí? Esos son los Ichikawa, que es esqueleto de pescado, para que le entiendan. Pero si nosotros hablamos de cuestiones científicas, ¿sí? El diagrama causa-efecto científico, por ejemplo, aquí lo utilizan en ingeniería, ¿verdad? Pero aquí, si nosotros hablamos de un diagrama causa-efecto en investigación, pues básicamente son qué es lo que origina un problema, ¿sí?
Vamos a verlo aquí con, por ejemplo, aquí, ¿no? Un error es en stock de libros, son todas estas variables. Las variables son las rojas y las que están dentro de las variables son las que están con negro. Ya no son 6M, no habla de M, sino está acomodado. ¿Sí? Y así habrá otras, ¿no? Por ejemplo, aquí hablamos de calidad. ¿Qué hay para que haya calidad? Tiene que haber estos 5 procesos establecidos. ¿Ya? Y si hablamos nosotros de por ejemplo, variables independientes, aquí está independiente e independiente. En este caso, vamos a ver si viene la que siempre encuentro. Si nosotros queremos las variables, por ejemplo, en este caso, aquí en este caso, sí, clasificación de las variables, variable independiente, variable dependiente, ahí están acomodadas. Vamos a ver la que les digo ahorita de calidad de vida. Es que por aquí siempre está modelo, vamos a poner modelo. Es que lo que quiero es que me entiendan, que me vayan entendiendo lo que estamos haciendo. Bueno, en San Pierre viene mejor explicado, pero ya no hubo manera de descargar el libro porque si no ahorita, ¿sí? Vamos a ver. Vamos a ver a uno que tenga una investigación, no trae aquí. Bueno, vamos a ponerle aquí correlacional. Vamos a ver el correlacional causal, a ver si viene aquí un ejemplo. ¿Sí? Aquí ya viene. ¿Sí? Vamos a suponer que nosotros tenemos dimensiones, que entonces nos dice qué es lo que ocasionan ciertas cosas. Aquí está un ejemplo, vamos a ver este ejemplo. Aquí, por ejemplo, nos dice que las variables independientes es la cohesión, centralidad y tipo de liderazgo, ¿sí? Y nuestra variable dependiente es la efectividad en el logro de las metas primarias, ¿okay? ¿Cómo se hace el símbolo? Así como está aquí, X1, X2, X3 son mi Y, ¿sí? Y entonces mi Y es la efectividad y las variables independientes son estas, ¿okay? Entonces es un ejemplo así, o el que les decía yo de calidad de vida, que al último la calidad de vida eran 5 cosas o 20 cosas, ¿sí? Vamos a ver ahorita una, ¿sí? Vamos a poner a esta variables de calidad de vida. Les estoy diciendo porque quiero que le pongan atención y que lo sepan interpretar, porque después, no, maestro, no me dijo, no, aquí sí se dijo, simplemente aquí sí se dijo, y lo estoy desarrollando para que vean y que tengan la idea ustedes a la hora de que ya lo elaboren, ¿sí? A la hora de que ustedes ya lo hagan. Aquí, por ejemplo, vamos a ver el modelo. Lo que pasa es que tengo una página, pero ahorita tenía otro documento descargando y no va a tardar más, ¿sí? Okay, por ejemplo, aquí si nosotros hablamos de calidad de vida, a ver, modelos de calidad de vida, salud. A ver, aquí en este caso, mire, por ejemplo, aquí calidad de vida, si nosotros hablamos de calidad de vida, a ver, ¿dónde está ya? Por ejemplo, aquí, a ver, no se alcanza a ver, por ejemplo, aquí tenemos nosotros, a ver si nos abre este documento. La revisión teórica del concepto de calidad de vida, se pueden dar cuenta, ¿sí? Aquí es calidad de vida que tenemos de este lado, da cuenta que esta estuviera volteada, ¿sí? Y entonces esta es la Y
y las X son el nivel de dependencia, las relaciones sociales y la espiritualidad, ¿sí? Adicional también el dominio físico, el dominio psicológico y el medio ambiente. Todas esas o son percepción objetiva o son autorreporte subjetivo, pero apuntan directamente a la calidad de vida. Entonces yo voy a hacer encuestas, entrevistas, cuestionarios, y yo básicamente voy a evaluar esta, ¿sí? Y yo voy a evaluar esta calidad de vida, ¿sí? Y entonces aquí ya con eso voy a medir qué tanto hay calidad de vida en base a mi investigación, ¿sí? ¿Okay? Entonces, algo así es básicamente lo que ustedes van a hacer, ¿sí? Aquí está, según la definición de la OMS, ustedes tienen que argumentarse con quién, y luego ya se ve en el caso, miren cómo está aquí, satisfacción y condiciones de vida, ¿sí? Evalúan la evaluación cognitiva. Y así sucesivamente ustedes van haciendo sus matrices para explicar sus diagramas. Vamos a ver, aquí está de calidad. Bueno, aquí en este caso nada más era para que no tuvieran problemas a la hora de hacer la actividad. Está indicadores de calidad, ¿sí? No sabemos de cuál calidad, pero así es la calidad de vida. Es que hay una revista del norte, precisamente, hizo ese análisis en San Pedro con la gente de aquí de Monterrey, y a partir de ahí salieron esas variables. Bien, por ejemplo, aquí hay un modelo de calidad de vida según ciertos autores, ¿sí? Y entonces estos autores nos dicen bienestar físico, bienestar emocional, relación interpersonal, inclusión social, desarrollo personal, bienestar material y autodeterminación. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Sí lo alcanzan a ver? Poquito más. Ok, ahí va. Entonces, en este caso, así. Entonces, a la hora de que decíamos nosotros de esos indicadores, a la hora que decimos de calidad de vida, aquí del lado izquierdo, a la hora que vemos modelo de calidad de vida, ¿sí? Pues es un modelo que ellos pusieron. ¿Cuáles son tus variables? Estas 8. Estas son tus variables independientes, o sea, tus X. ¿Cuál es la variable Y? Calidad de vida. ¿Ok? ¿Qué indicadores tienes? Salud, actividades de vida diaria, atención sanitaria, ocio. En la dimensión bienestar físico es eso. En bienestar emocional, satisfacción, autoconcepto, ausencia de estrés. En relaciones interpersonales, interacciones, relaciones, apoyos. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué vas a evaluar? Que vas a estar haciendo preguntas en tus entrevistas o en tu encuesta, dependiendo del método, para evaluar estos indicadores que son estos conceptos. Tu concepto es tu variable y todas estas variables impactan en tu Y, y tu Y es calidad de vida. ¿Más o menos? ¿Sí? O por ejemplo acá otra, indicadores de calidad de vida, según este PowerPoint, no sé quién sea el autor, ¿sí? Aquí básicamente mortalidad, esperanza de vida, morbilidad y cantidad de vida libre de enfermedad es el indicador. Entonces aquí, bueno, vamos a medir la calidad de la vida en base a estos 5 valores. Mis variables son esas 5, ¿sí? Mis variables independientes, y la dependiente es la calidad de vida. ¿Sí? Y entonces ahí es lo que ustedes tienen que revisar, y así para muchas cuestiones donde se evalúa, haces un modelo, ¿sí? Ahorita en este caso, ahorita no puedo abrir el documento que tengo porque está pesado. Chequen a Sampieri lo que pregunta, si tienen dudas me mandan un correíto, pero ustedes tienen que hacer su modelo dependiendo de lo que ustedes estén hablando, ¿sí? Bueno, y volviendo a esto, pues básicamente eso es ya lo importante, ¿sí? Poner la relación causal, está en la página 112 de Sampieri, ¿sí? Y pues básicamente es eso. En lo de ahorita, quiero ver a ver qué tanto se han conectado al foro, ¿sí? El foro que dijimos ahorita de que esas en 2 días más,
Y como comentaba, que no se les vaya el tiempo, ¿sí? A ver cuántos ya subieron su primera aportación. Digo, si no, pues el fin de semana vayan haciéndola. Ok, nada, no tengo aportaciones. Se supone que ya le tienen que tener avanzado porque el fin de semana van a empezar a contestarse en la discusión plenaria, ¿ok? Entonces, no tienen todavía réplicas. Necesito que se pongan a trabajar, ¿ok? Bueno, ¿alguna duda, algún comentario, aclaración, algo más que necesiten saber? Maestro, pues muchas gracias por los ejemplos que nos dio. Mi duda es también, yo creo que nos podría servir si esta clase la tuviéramos ahí a la mano, Ya grabada. no sé si haya manera. Sí, sí, claro que sí. De hecho, ahorita, si puedes checar ahorita que comparto pantalla, ahí está el botoncito rojo donde está grabando. Dame chance nada más a que se desfragmente, se descompacte, y yo a mediodía de mañana sábado ya la estaría subiendo, que es cuando el sistema se tarda, porque son muchos maestros los que damos clase, entonces, y que estamos haciendo eso, y guardando. ¿Sí? Voy a entrar al de Sampieri, dijimos que era la página 112, nada más para que ya quede eso. No, sí, gracias, profe. Sí, no, sí, yo se la subo mañana a mediodía para que ya la tenga. Déjenme ver el libro de metodología para... Es que no es es este. Bueno, ya se fue el libro. Vamos a revisar ahí de manera rápida, espero no tarde mucho en abrirlo. No. Entonces lo que está lento ya vieron que el internet no, es allá la página de la ciudadana. Bueno, la página era la 112, ahí decía. Vamos a esperar a que se cargue completamente. Y está rápida la red. 112. Se nos faltan muchas páginas. Si era 112, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Bueno, entonces en este caso, miren, aquí hay lo que les comentaba de hipótesis, aquí está cómo los pueden hacer, a partir de dónde son hipótesis y demás. Aquí están la hipótesis sí, hipótesis cero, hipótesis alternativa, sí, hipótesis nula, ok, esos son los tipos de hipótesis, ahí están, se utilizan así. En lo que yo les decía de las variables, en este caso, y Sampieri lo dice, miren, aquí está, ¿ya? X1, X2, X3, sí, mi Y. ¿Ok? Entonces, en este caso, ustedes tienen que decir así, mira, ¿ok? Variables independientes que tienen que ver con la dependiente. No siempre es una Y, yo lo digo para que batallen menos y sea más rápido, pero por ejemplo, aquí la variables independientes te dice variedad en el trabajo, autonomía en el trabajo y recomendación proveniente del trabajo te genera que estas incidan en motivación intrínseca, ¿sí? Y estas dos, bueno, respectivamente motivación intrínseca y satisfacción laboral. Si hablamos de autonomía, también se relaciona con las dos y la variedad en el trabajo, ¿sí? Si hablamos de esta, hablamos de que las variables independientes es cohesión, centralidad y tipo de liderazgo que generan, ¿sí? Las causas, el efecto que generan, efectividad en el logro de las metas primarias. ¿Sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Por eso decía, ¿qué pasa si hay consumo de selenio? Hay crecimiento de tus menores cancerígenos. ¿Qué más? Pues a lo mejor si fumas, si tienes una mala alimentación, si etcétera, bla, 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 y es X1, X2, X3, X5, hasta la X10 o 15, y esas impactan en la Y. A la hora que yo haga entrevistas o encuestas, voy a preguntar sobre esas X, y lo que me estén contestando, pues básicamente va a tener un contenido, ¿sí? Y ese contenido se va a revisar cuánto peso tiene con respecto a que impacta en la Y. Porque a lo mejor de las 10 cosas hay unas que no tienen nada que ver, no impactan, ¿sí? Y entonces se van a descartar, ¿ya? Y entonces, así es como se explica esto, ¿sí? Aquí está lo que decía que X es dependiente, ¿sí? La Y es dependiente, la X es independiente, pueden ser 15 cosas,
y la dependencia nada más va a ser una o puedan ser dos, ¿sí? Pero así es como funciona, ¿no? Entonces, pues básicamente eso es todo, señores. Me despido digo, que Dios me lo bendiga, cuídense mucho, que ahorita que hay mucha gente con la cuestión ahorita de la contingencia, hombre, no se han cuidado, y pues no sabemos qué vaya a pasar, si vaya a esperar más ahora que ya abrieron ciertos lugares públicos, esperemos si no, pero bueno, cuídense mucho, por favor, seguimos al pendiente, que tengan un bonito fin de semana, realicen subir con tiempo y aportarse, sí, subir con tiempo y retroalimentarse. Aquí como la materia es de investigación, yo le doy más tiempo a la sesión, por lo regular, pues se pueden dar cuenta, llevamos 1:20, en la otra materia me tardé 1 hora nada más, pero en esta sí es un poquito más de investigación, ¿verdad? Otra tabla pueden ubicar que también está las preguntas con respecto a la hipótesis, ¿sí? Y luego ya lo que decía de la utilidad de la hipótesis, aquí está. ¿Cuál es la prueba y cuál es la utilidad? Ahí viene contestado algo, chéquenlo contra las preguntas que se hacen ahí. ¿Okay? Entonces, pues bueno, pues muchas gracias, seguimos al pendiente. Hasta luego. Gracias, maestro, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Ándale. Gracias. Muy bien. Yo les subo la sesión grabada lo más pronto posible.